Muy buenos días, queridos hermanos. En esta fría mañana damos gracias aún al Señor por sus tiernos cuidados, su amor para con nosotros. Am, la vez anterior, cuando estuve a cargo del sermón, vimos un tema que estamos con la serie de los pecados respetables y vimos uno de los pecados que muchas veces convivimos y luchamos con ellos, que sería que era el pecado del descontento, recuerdan ustedes, ¿no? Bueno, hoy día vamos a ver otro pecado respetable que muchas veces lidiamos, luchamos contra él, algunos más, otros menos, pero igual estamos en la lucha constante, que es el pecado del orgullo. Es un pecado que va a minar nuestra comunión con el Señor, eh, igualmente como en todos los pecados que podemos en nuestra vida estar constantemente tal vez abrazando y que tenemos que despojarnos para que Cristo brille más en nosotros. Entonces es importante que podamos entender que el pecado del orgullo va a minar, va a contaminar toda nuestra adoración. No les voy a preguntar quién es más o quién es menos orgulloso en esta sala, ¿no? Creo que todos en algún momento tenemos algo de orgullo en nuestro corazón. Y con eso debemos de lidiar, de luchar, como dije anteriormente, para que la gloria de Cristo se vea reflejada en nosotros. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se define? ¿Cómo maneja Dios el orgullo en las personas? Son preguntas que tal vez vamos a poder responder en esta predicación. ¿Qué es el orgullo? Bueno, lo vamos a definir de esta manera, no sé si está en sus apuntes, pero el orgullo se define tal vez, hay muchas definiciones, pero esta es la que más me gustó. Dice que es un exceso en la autoestima, el orgullo. Es una arrogancia o también es una soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. Generalmente el orgullo lleva constantemente a mirar en menos a las personas, a no valorarlas. El orgullo muchas veces se sobrepone a lo que es nuestra opinión y así lo decía el Viejo Testamento, no seas sabio en tu propia opinión. Luchamos muchas veces contra el orgullo, muchas veces guardamos en nuestro corazón como que retiñe nuestros dientes por querer ganar el punto. Bueno, muchas veces luchamos contra eso y eso es lo que la palabra del Señor quiere hoy día ayudarnos para vivir vidas que agraden al Señor. Oramos por un momento. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres el Señor de todos. Gracias, Padre, porque desde la eternidad había en tu corazón el deseo de poder salvarnos. Sabías, Padre, que en nosotros no había ningún mérito y que desde el momento en que pecó Adán y Eva fuimos destituidos de tu gloria. Nos apartamos, Padre, creyendo que queríamos hacer las cosas bien y no pudimos. Y Padre, te damos gracias porque en el momento oportuno tu corazón se conmovió, así como en la parábola del hijo pródigo. Nos viste desamparado, Padre, y enviaste a tu propio Hijo a morir por nosotros. Qué gran amor, qué inagotable amor. Padre, no lo podemos comprender, pero sí lo aceptamos. Gracias por tu gracia. Y ahora, Padre, gracias por tu palabra. Queremos abrirla, Padre. Queremos disfrutar de ella. Señor, ayúdanos en nuestras luchas diarias. Cuando luchamos contra nuestros pecados, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos para vencerlos, para que Cristo brille en nosotros. Gracias por este momento y ayúdanos, Señor, a estar concentrados en tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El orgullo lo define un diccionario bíblico hebreo
Y es tan simple como esto, que significa, o viene de una raíz que significa elevarse, subirse por sobre otros. Así se define el orgullo en las Escrituras, es elevarse, mirar por el hombro, diríamos en buen chileno, ¿no? Es mirar por el hombro, es mirar con desprecio, sin importancia al respecto. Vamos a ver, a lo menos si quieren anotar, 7 cosas, no están en sus apuntes, por eso que lo hago a sabiendas para que usted tome nota también de estos puntos que tenemos antes de ir a los puntos principales. Vamos a ver algunas características, 7 características al menos del orgullo, que hay que lidiar con ellos, hay que vencerlos, como dije anteriormente, para que podamos ser siervos útiles al Señor. Primero, el orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Estará de acuerdo conmigo, ¿no? Eso hace el orgullo. Yo soy mejor que tú, yo pienso mejor que tú, yo hago mejor las cosas que tú. Y no tenemos el espíritu humilde de poder decir, te puedo ayudar, te puedo enseñar. Entonces dijimos que el orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y sabe que lo peor de esto, que pretende negar a Dios o cuestionar sus palabras y sus acciones. Llegamos a tal extremo de poder cuestionar a Dios porque nuestro orgullo es mayor. Creemos que sabemos muchas veces más que Dios. Y sabe que usted podrá decir, pero pastor, eso en los creyentes no puede suceder. Sí, sucede. Cuando tomo decisiones que no involucro a Dios, estoy entonces cuestionando lo que Dios puede hacer. No estoy consultándole a Dios, no estoy tomando tiempo para hablar con Dios, para pedirle, Señor, ¿es esto lo que te agrada que yo haga? ¿Lo permites, Padre? Pero somos tan impacientes que cuando Dios demora, tomamos decisiones propias y después vienen las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, ese es el primer punto, el orgullo, es que hace que las personas piensen que son mejores que los demás. Segundo, el orgullo es por tanto pecaminoso. No piense que cuando dice me siento orgullosa de mi hijo, el orgullo es pecado. Me siento orgulloso de mi carrera, el orgullo es pecado. Me siento orgulloso de mis padres, el orgullo es pecado, ofende a Dios. También el orgullo se traduce en algunas versiones y en algunos textos como altivez de ojos. Así se traduce en algunas partes. Altivez de ojos. El orgullo también es una altivez de corazón. El orgullo también alberga pensamientos impíos que son pecados. Si me acompañan ahí a Proverbios capítulo 21, es un buen ejemplo este proverbio. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Dice el escritor, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Son pecado. ¿Qué le parece? No hay orgullo bueno. He escuchado tanto, me siento orgulloso de ser chileno. Sí. ¿No? O me siento orgulloso de pertenecer a un equipo de fútbol, etc. El orgullo es pecado. 3. El orgullo también estuvo en Satanás cuando se quiso enaltecer su corazón contra Dios. Recuerda ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, Satanás dijo, subiré y seré mejor que él, etcétera, etcétera. Todo el texto que conlleva, también Satanás tuvo orgullo. Si pueden, por favor, ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. El orgullo es
pecado, queridos. En menor o mayor grado es pecado y debemos de erradicarlo de nuestro corazón. Cuarto, el orgullo forma parte de los pecados de Sodoma. Qué increíble, hasta ahí llegamos. Dice la palabra del Señor ahí en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan. La soberbia también tiene que ver con el orgullo. Podemos estar quemándonos los dedos, pero ser orgullosos y no voy a llorar. No me voy a quejar y voy a seguir adelante. No sé si estas palabras nos identifican a cada uno, tal vez no. Podemos ser pucheritos, pero no más allá. Aún los niños, tengo la experiencia con mi hijo que se aguantaba hasta el final de no llorar cuando le castigábamos. Y hacía sus par de pucheros por ahí, pero hasta ahí no llegaba. Se aguantaba. Recuerdo, perdónenme que sea autorreferente, cuando era pequeño, mi madre me amaba mucho, mucho mi madre, y me corregía mucho también. Entonces, en lo que era el amor, tanto que me tenía, era el amor que tenía para corregirme. Y la verdad me amó mucho mi madre, ¿no? Y cada vez que ella me amaba, yo le decía, pero dele mano, así no me duele, le decía, no me duele. Me castigaba, no. La tranca, algunos conocen la tranca, ¿no? La tranca. Con eso me daba mi madre. Entonces, pero no lloraba, quería que me pegara más, porque mi soberbia era más fuerte, queridos. Debemos tener cuidado con esto. 5. Dios aborrece al orgulloso. Dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová, y uno de ellos son los ojos altivos. Jehová asolará la casa de los soberbios. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al soberbio lo va a mirar de lejos. 6. En el Nuevo Testamento esta palabra soberbia la podemos encontrar ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, donde habla de la vanagloria o la soberbia de la vida. Así lo expresa nuestro hermano Juan. Y dice nuestro hermano Juan que esta soberbia o esta vanagloria no proviene del Padre. Proviene de nuestro corazón, como así lo dijo el Señor Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos, la idolatría, la soberbia, el orgullo, el descontento. Sale de nuestro corazón cuando no dependemos totalmente del Señor. Y por último tenemos un consejo para poder evitar el orgullo en nuestro corazón, y que lo dijo el Señor Jesús. Recuerdan ustedes ahí en Mateo capítulo 11, versículo 9, el Señor tan dulcemente dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. No había orgullo en él. Siendo el Rey de la Gloria, no había orgullo en él, porque era sin pecado. Nunca pecó nuestro Señor, jamás. Entonces, entendiendo esto, que el orgullo es pecado, cuánto nos lastima o cuánto lastimamos a otros con nuestro orgullo, ya sea en menor o mayor grado. El orgulloso tiene otra característica, que no le gusta pedir perdón. No le agrada pedir perdón. Piensa que es una humillación pedir perdón. Y va a morir ganando el punto. Va a morir pensando que él tiene la razón. Pero no va a llegar a pedir perdón jamás. No lo va a hacer. Porque lastima su ego. Porque pasa a llevar su persona. Y con eso tenemos que tener cuidado. Y así lo decía el Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Seamos mansos y humildes. Quiero contarles ahora, por favor, si pueden ir a sus Biblias, y ya están ahí vamos a ver un ejemplo de un rey que realmente nos va a sorprender cómo su orgullo lo llevó a pecar gravemente contra el Señor. Estoy hablando del rey Usías. Si alguien tal vez lo ha leído o se familiariza con este rey, qué tremendo. Cómo nació siendo rey,
a muy corta edad y cómo después prevaricó contra el Señor. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Versículos 1 al 5 vamos a leer. Y este es uno de los casos más asombrosos de la Biblia, hermanos. Cómo un rey quiso hacer cosas que no le correspondían estando en pecado. Y comenzó bien, pero está entre el éxito y la caída, que fue estrepitosa. Leamos estos primeros 5 versículos que nos van a llevar a poder entender un poco más de este rey. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Entonces dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Uzías murió de 68 años. Un dato, ¿no? El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Vea y note y subraye el versículo 4 especialmente y versículo 5. Note la calidad espiritual de este hombre. E hizo lo recto. También sacó algunos ejemplos de ahí. Uno de los casos, como dije, asombrosos en la Biblia es el rey Amasías. Un rey tan cerca del Señor, pero a la vez tan lejos. Y esa es nuestra disyuntante. Cada día también nosotros, podemos un día estar muy cerca del Señor, pero otros días podemos estar alejados del Señor. Porque muchas veces amamos más estas cosas de este mundo. Amamos más otras cosas. Amamos más entretenernos en otras cosas que no abrir la palabra del Señor y no buscarle vehementemente. El versículo 4 es interesante, que Amasías hizo lo recto delante del Señor, delante de los ojos del Señor. Y vea, la palabra persistir, que está en el versículo 5, es un anhelo profundo, vehemente, sin cansarse, y es el mismo verbo que usa, recuerdan en el Nuevo Testamento, cuando una mujer quiso que un juez le hiciera justicia, ¿recuerdan? Y empezó insistentemente a molestar al juez, a molestar, hasta que aburrió al juez, y el juez le dijo, mira, ¿sabe qué? Me has aburrido, mujer, te voy a hacer justicia. Aunque ni temo a Dios ni a los hombres, pero te voy a hacer justicia. Persistió vehementemente este rey Uzías, o también se llama Azarías en otras partes, en buscar a Dios. Y dice que, y en todos los días en que buscó a Jehová, el Señor le prosperó. Interesante. Un rey tan cerca, pero tan lejos de Dios. Su orgullo le llevó al desastre. Como diría Lutero dijo lo siguiente: el hombre se centra en su propia persona. Escribiendo Martín Lutero. El hombre se centra en su propia persona. O como lo diría, si podemos ir a Lucas, capítulo 18, recuerda esta historia de Lucas, que 2 hombres fueron a orar, recuerdan, ¿no? Y los hombres que fueron a orar, un fariseo y un publicano. Vamos ahí a Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vea, queridos hermanos, cuál es la actitud de uno de los hombres que va a conversar con Dios, va a orar a Dios. Vea, por favor, si me acompañan ahí. Capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pero note la calidad de personas que el Señor le está hablando. Algunos se consideraban como justos y menospreciaban a otros. Después vamos a ver la calidad de las oraciones de estos dos, pero en principio es eso. Se creían más justos, se creían mejores que otros, y esto puede suceder en nuestro ámbito, en la vida cristiana. Yo soy mejor que tú. Tal vez no lo digo, pero lo puedo pensar.
yo soy mejor que tú. Y eso nos puede llevar a romper tremendamente la comunión con el Señor. A uno dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este es el mismo pecado, queridos hermanos, cuando se celebraba la cena del Señor, ahí en 1 Corintios capítulo 11. Venían algunos, comían y menoscababan, menospreciaban a otros que no tenían. Los más ricos menospreciaban a los más pobres. Y eso es orgullo. Y lo podemos ver de esa manera. Y queridos, aunque hemos recibido el nuevo nacimiento por medio de Cristo, todavía tenemos que luchar contra este enemigo interno que es el orgullo. Constantemente estar gobernando nuestra carne. Y esto va a ser mientras vivamos. El orgullo es una poderosa fuerza destructiva en todas las relaciones. ¿A quién le gusta tener a un amigo orgulloso? Yo creo que a nadie. Los orgullosos van siempre a querer ganar el punto. ¿Y sabe qué? Este rey quería ser mejor. No estaba contento con lo que hacía. Quiso ir más allá y traspasar los límites de la santidad de Dios. Al principio persistió en buscar a Dios. Pero queridos hermanos, ¿en qué momento se descuidó este hombre? ¿En qué momento se separó de la santidad? ¿En qué momento se separó? Y pensemos, hermanos, si no detectamos el pecado del orgullo en nuestro corazón, va a aumentar y aumentar y aumentar y vamos a llegar al final de la calle y decir, wow, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy menospreciando a todos mis hermanos, lo que hacen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es interesante que podamos meditar en esto. El inicio fue muy, pero muy exitoso del rey Usías. Veamos algunas etapas, por favor, al menos lo que vamos a ver aquí, las etapas del rey Usías. Etapas que pueden repetirse en la vida de cada uno de los creyentes para beneficio del reino. Primero, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Capítulo 26, versículo 4. Hizo lo recto. Sabía que tenía que hacer lo recto porque los ojos de Jehová estaban encima de él, estaban vigilándole. Por lo tanto, sentía temor. Lo segundo que hizo Usías es persistir en buscar a Dios. Capítulo 26, versículo 5. Persistió, buscó vehementemente porque sabía que ahí estaba la fuente del éxito para su vida. Y tercero, Dios prosperó la vida y todo lo que hizo Usías, que lo vamos a ver un poco más. Mire el versículo 6, si lo podemos leer todos acá, ¿no? Segundo de Crónicas 26, 6. Después que el Señor lo prosperó, dice, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabdía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Por qué? Porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová, persistió en buscar al Señor. Edificó Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, versículo 9. Versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto. Versículo 11, también tuvo Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, el gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, era de 2.600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Qué les parece? ¿Por qué tanto éxito? Porque persistió en buscar a Jehová. Hizo lo bueno. Queridos, si nuestra vida fuera persistentemente buscar a Jehová en oración, buscar su presencia, deleitarnos en su presencia, nuestra vida espiritual sería muy diferente. Conmoveríamos a otros con nuestro testimonio, con nuestra vida.
reflejaríamos el rostro de Cristo a cada momento. 3 cosas. Entonces, viendo esto, no sé si está en su apunte, pero podemos deducir lo siguiente, hacer al menos 2 deducciones. Uzías tenía un corazón guardado para su Dios. ¿Está de acuerdo, no? Persistió en buscar al Señor, estaba cerca de Él. Por lo tanto, tenemos esta deducción, que Uzías tenía un corazón guardado para su Dios. Tal como le diría el salmista, otra vez se lo hemos dicho, en mi corazón, Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué tremendo es eso. Y segunda deducción de estos textos que hemos leído, Uzías en su corazón era fiel a su Dios. Era fiel, le buscaba, era fiel en todo. Proverbios capítulo 4, versículo 23, hablando del corazón, dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Uzías en la primera etapa guardó su corazón. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuidado con lo que estamos mirando, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que oímos. Cuidemos nuestros corazones. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Así lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 23 en la versión NTV. Sobre todas las cosas que tengas y que el Señor te haya dado de bendición, cuida tu tesoro, cuida tu corazón. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ámalo. No te descuides, no te descuides, hermanos, en amar al Señor. Porque desde el momento en que te descuides de amar al Señor, va a comenzar el desastre. Va a comenzar el problema, queridos. Ama al Señor. Dale tiempo al Señor. Tiempo que Él se merece en oración y en las Escrituras. Por sobre todas las cosas. Está hablando sobre todas las cosas. Familia, carreras, trabajo, sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. Porque al cuidarlo entonces vas a ser como Masías, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Uzías persistió en buscar al Señor y Dios lo prosperó. Y eso lo hace entonces un corazón que quiere buscar al Señor. No es un corazón orgulloso, es un corazón que quiere buscar al Señor. Pero sabe que su corazón le engañó y comenzó el precipicio en la vida de Uzías. Sigamos leyendo, capítulo 26, versículo 14, queridos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas y yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Qué increíble historia. Pero no todo termina bien, hermanos. Cuando abrazamos el pecado puede empezar muy, muy dulce, muy, muy tímido al principio, pero el final es un desastre. ¿Cómo va a terminar? Por lo tanto, el segundo punto que tienen ahí ustedes en sus apuntes, un final desastroso. Leamos el versículo 16. A ver cómo nos va con esto, ¿no? El versículo 16 está lejos de lo que habíamos leído antes. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, persistió en buscar a Jehová y Dios le prosperó. Versículo ahora 16. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso. Estoy leyendo la NTV. Si pueden poner esa versión NTV, por favor, en el capítulo 26, versículo 16.
Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. ¿Cómo comienza el desastre de este hombre? Su corazón se hizo orgulloso. Se convirtió en poderoso, pero su corazón le llevó al desastre. El orgullo asoma en el rey Usías. Increíble. Se volvió poderoso. Querido, ¿cuántas veces somos malos administradores de las cosas que Dios nos da? ¿Cuántas veces usamos las cosas que Dios nos da para deleitarnos a nosotros mismos y no buscar su gloria? Su corazón, su orgullo le llevó a esto. Quiero que escuchen esto, es una ilustración que me llamó mucho la atención y que nos puede llevar a meditar sobre si tenemos orgullo y cómo tenemos que lidiar con él. Mire lo que dice esta ilustración. Se cuenta la historia que llegó un siervo a una fuente cristalina de aguas y vio en la limpia superficie de ellas sus largas y delgadas piernas, a la vez que sus hermosos cuernos. Qué lindo, ¿no? Un siervo. Y dice el siervo para sí: «Verdad es lo que dicen de mí las gentes», exclamó. «Supero a todos los demás animales en gracia y en nobleza. Qué graciosa al par que majestuosamente se levantan mis cuernos. Pero qué feo y qué delgaditos son mis pies». Estaba orgulloso de sus cuernos, pero consideraba que sus piernas flacas y delgadas eran feas. En esto dice, vio salir del bosque a un león. ¿Y sabe lo que dice el siervo? «Pies, ¿para qué te quiero?». Y en 2 saltos se puso fuera del alcance de su adversario. Pero cuenta la fábula que, acertando a pasar en su precipitada fuga por una empezudura, sus cuernos se enredaron en la maleza y el león le dio alcance y lo devoró. Los pies que tanto despreciaba, poco antes lo salvaron. Pero los cuernos en que tanto orgullo tenía, le hicieron perder la vida. Cuán cierto es que generalmente nos perdemos por aquello en que tenemos orgullo. No te deleites, hermanos míos, en tener orgullo de las cosas que nos pueden llevar a perder la visión de Dios. Este siervo tenía su orgullo en sus cuernos, los cuales le llevaron a perder la vida. ¿Qué valoramos en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Estamos cuidando nuestro corazón? ¿Realmente lo cuidamos? ¿Vivimos para Dios? ¿Le podemos decir a Dios en oración, Dios, te amamos más que cualquier cosa? ¿Podemos reconocer en algún momento nosotros que tenemos algo de orgullo en nuestro corazón? ¿Eres dócil cuando te enseñan algo? ¿Eres dócil cuando te critican algo? ¿Cómo respondes? Y aunque no respondes, ¿cómo evalúa tu corazón eso? Son preguntas para meditar, porque eso va a determinar el producto final de nuestra adoración. Por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, hermano mío. No te equivoques, cuidado con pecar gravemente delante del Señor. Sigamos, vamos a la palabra del Señor nuevamente, al capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, estoy leyendo, ¿no?
La Reina Valera ahora, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y vea cómo ahora comienza, y vamos a leer los versículos que vienen, para que analicemos un poco hasta dónde le llevó el orgullo al mismo rey de Judá. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y termina la historia, versículo 23. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo? El poder lo convirtió a Usías en orgulloso. Volvamos un poquito, recuerde que estábamos leyendo Lucas. Volvamos ahí a Lucas capítulo 18. Vamos a leer los versículos 10 al 14. Dice el Señor Jesucristo: 2 hombres subieron al templo a orar. Muy buena iniciativa. ¿Sabe qué, queridos hermanos? Muchos creyentes podemos adorar a Dios, podemos orar a Dios estando en pecado, sin confesar. Por eso es que es necesario que examinemos nuestro corazón hoy día. ¿Te has presentado delante del Señor para adorarlo estando en pecado? ¿Están conscientes que el rey Usías hizo lo recto delante de los ojos del Señor? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Por qué no parar un poco? ¿Por qué no dejar mi ofrenda en el altar primero y tengo que ir a reconciliarme? ¿Por qué no hacer eso primero? Y después Dios recibirá mi adoración. Dios abrirá los cielos y va a recibir nuestra adoración. 2 hombres, dice el Señor, que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Qué pareja más dispareja, ¿no? Pero fueron a orar. El fariseo, puesto en pie, mire la oración que hacía. Y se puede parecer muchas veces a nuestras oraciones estando en pecado. El orgullo de este hombre, de este fariseo, se deja ver en su oración. Oraba consigo mismo de esta manera. 2 puntos. Dios, te doy gracias. ¿Por qué te doy gracias?
¿Cuál es el motivo de nuestras oraciones? Para dar gracias al Señor. ¿Qué vale más? Señor, te doy gracias por un día más de vida. O Señor, te doy gracias por lo que tú eres. Te doy gracias por lo que me salvaste. Me diste vida eterna. Este hombre oraba para consigo mismo y decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, poniéndose en superioridad frente a los otros. No soy como este. Y después dice, no soy como estos ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que está al lado mío, que es un publicano. Y claro, la oración era para el lado, porque tenía un publicano que robaba, ¿no? Y ahí el publicano estaba, escuchando tal vez. Versículos 10, 11 y 12 es una oración de arrogancia, de orgullo, que jamás va a escuchar Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no va a escuchar, no va a responder a los orgullosos, a los arrogantes. ¿Qué clase de oración es esta? En cambio, el versículo 13 es la oración de la necesidad, del reconocimiento de una vida delante de Dios. Y cómo oraba este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Qué humildad. Qué lejos está el orgullo en este hombre, siendo que es un publicano, hermanos míos. ¿Dónde estaba el orgullo del fariseo? En sus cuernos. Ahí estaba su orgullo. Se paraban y hacían largas oraciones y tantas otras cosas que usted debe saber. Ahí Mateo 5, cuando comienza a hablar de estos fariseos. 3 cosas que el Señor les critica a ellos. Las oraciones, el ayuno y la ofrenda. 3 cosas estaban haciendo para ser vistos por los hombres. Y cuando echaban una moneda ahí en la caja, contrataban una banda para que tocaran instrumentos. Y dije, wow, un fariseo ofrendó. Y es lo que estaba diciendo entonces el fariseo, en pocas palabras, demostrando, ves que soy mejor que ustedes. Soy mejor que ustedes. El orgullo en la vida de este rey lo arruinó completamente. Volvamos a Crónicas, el capítulo 26, versículo 18. Lo arruinó por completo. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde, note por favor cómo estos sacerdotes, estos 80 sacerdotes se opusieron a la más alta autoridad que tenía el reino. Era el rey. Y sabe que el orgullo hace perder la noción. Los sacerdotes tenían conciencia de que no cualquiera podía ir a la presencia del Señor, porque esto estaba reservado para los sacerdotes. Y el rey creía que por ser rey podía tomarse esta atribución. El versículo 18 comienza, el orgullo lo arruina, y se pusieron contra él el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. ¿Qué hace Usías? ¿Qué hace el orgulloso? ¿Usted cree que lo reconsideró? ¿Usted piensa que Usías dijo, wow, la verdad, tengo 80 sacerdotes y me están diciendo una verdad? No. Lo arruinó. ¿Y sabe cómo responde Usías? Versículo 19, responde con ira. Así responde el orgulloso, responde con ira.
Leamos el versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes el castigo vino y no se dejó esperar. Recuerdan ustedes Hechos capítulo 5, la pureza de la iglesia, iniciando la pureza de la iglesia, cuando un versículo antes del capítulo 5 del libro de los Hechos, Bernabé había ofrecido un terreno y lo había entregado a los apóstoles. Este era un ejemplo de humildad y de sensibilidad. Pero el capítulo 5 comienza con Ananías y Zafira pecando gravemente contra el Señor, y Dios no esperó. Dios no perdonó. Dios emitió su juicio para que la iglesia temiera delante de Él. Hermanos míos, estamos delante de los ojos del Señor, caminando todos los días. Él conoce nuestros pasos, y no tan solo conoce nuestros pasos, sino que también conoce nuestro corazón. Y aún conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Así lo decía, recuerda Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo responde entonces un orgulloso? Con ira, usurpando cosas que no le corresponden. Tal vez creyendo el rey Usías que lo podía hacer mejor que los sacerdotes por ser rey. Y los sacerdotes le dijeron: no te corresponde esto a ti. Sal rápido, sal. Y llegamos por último al punto número 3 que ustedes tienen ahí en sus apuntes. El pecado de Usías tocó la santidad de Dios y fue castigado. No iba a quedar impune. Desde el versículo 19 hasta el versículo 23 se relata la caída de este rey. Una caída que no tuvo retorno. ¿Sabe qué? Dentro de todo este relato, la Escritura jamás dice que Usías pidió perdón. No dice. Porque murió leproso. Su orgullo no le llevó más allá. Su orgullo no le permitió abrir su boca y abrir su corazón y decir: oh Dios, como dijo por ahí un hombre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese corazón fue el que vio el Padre y lo abrazó, le cambió su ropa, le puso calzado, le puso un anillo y mató un animal. Y llegó a decir esta palabra: este era mi hijo que estaba perdido y hoy día lo encontré. Un corazón sencillo, un corazón humilde, acepta a Dios. Usías nunca reconoció su pecado, murió alejado. Y después voy a dar otros antecedentes de esto que es increíble. Y aquí yo puse algo, no sé si está en su apunte: qué increíble, en el lugar santo hay un leproso. En el lugar santo hay un leproso. Un leproso que era considerado inmundo, además que era excluido de la sociedad. La lepra fue puesta en la frente, un lugar visible para que todos lo vieran. Este pecó contra Jehová. ¿Se imagina si pasara eso hoy día en la iglesia? Por la gracia del Señor, no es así. El pecado de Usías tocó la santidad de Dios, entró al santuario y quiso hacer cosas que no le correspondía hacer, porque su orgullo lo llevó allá, tremendamente. Primera de Pedro, recuerda usted, capítulo 5, versículo 5, dice que Dios resiste a los soberbios, los resiste, y le da gracia a los humildes, los resiste. Los mira de lejos, no los tolera. Un soberbio no va a hacer una oración espiritual.
Un soberbio no va a reconocer su pecado y no va a reconocer sus falencias. Azarías y los otros de inmediato, los otros 80 sacerdotes, se apresuraron y lo sacaron fuera del templo a empujones. Sal, no te corresponde. Sal. El rey, al verse humillado, obedeció y reconoció que su lepra era un castigo del Señor. Lo reconoció. Pero no reconoció que había pecado. No pidió perdón. ¿Te cuesta pedir perdón, hermano? ¿Nos cuesta humillarnos? ¿Somos dueños de la verdad? ¿La vamos a seguir hasta el final, hasta ganar el punto y sentirnos satisfechos, inflados de que hemos ganado? Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado con el orgullo, porque te llevará tan lejos, te llevará a estar tan lejos del Señor que no vas a poder contemplar su hermosura ni su santidad. Mire lo que, por favor, para ir ya viendo los últimos puntos, ¿dónde terminó el rey Usías? Pero antes de responder a esto, miremos dónde comenzó el rey Usías, adorando al Señor, haciendo lo recto delante del Señor, buscando al Señor. Pero vea dónde termina. Termina leproso en una casa apartada, porque nadie lo podía tocar y no podía tener relaciones con nadie, porque era inmundo y era excluido de la sociedad. Ahí terminó un hombre que buscó persistentemente a Jehová. Conozco tantos casos de hombres, de pastores, que comenzaron muy bien. Cuidado con nuestra vida espiritual, hermanos. Cuidado. Así lo decía el apóstol Juan a una de las iglesias en Asia Menor. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, reconsidera esto. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuidado, hermanos, con el orgullo. Donde comenzó el rey Usías, en el palacio, adorando a Dios, era su deber de conducir al pueblo. ¿Y dónde termina? Versículo 20 de 2 de Crónicas, 26-20. Y le miró el sumo sacerdote, Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. No hay vuelta atrás. No quiso él dar vuelta atrás. No quiso. Su orgullo era mayor. ¿Qué les parece? Y quiero preguntarte de nuevo, ¿nos cuesta pedir perdón? Cuando has pecado contra tu hermano, ¿le has ido a pedir perdón? ¿Has reconocido eso? Porque si sabes que tienes algo contra tu hermano, el Señor dice claramente, deja tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda al Señor. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. En un mundo tan controversial que estamos viviendo, necesitamos vivir en santidad. Necesitamos considerar que el Señor tiene puestos sus ojos sobre cada paso que damos. Él no se descuida. Él no nos va a dejar, no va a sacar la mirada de nosotros. No lo va a hacer. Mire lo que dice después, Usías fue desterrado a vivir en una casa apartada. Así dice literalmente acá, dice en una casa apartada. Pero ¿sabe qué? Literalmente este texto se lee de la siguiente manera: una casa de libertad. Así se llama.
Qué contradictorio. Y un autor dijo que esto era un eufemismo. Se fue a una casa de libertad, a una casa apartada. Y el autor dice lo siguiente: de cierto el rey estaba libre o apartado de todas las tareas de la vida diaria, tareas que alguna vez le llevaron a estar cerca del Señor. Sí, libre de unirse al pueblo de Dios para gozar de su presencia y de sus misericordias. Y el autor dice lo siguiente: qué horrible libertad. Qué horrible libertad. Estaba solo, libre de hacer lo que él quisiera, en una casa apartada, pero lejos de poder entrar en la presencia del Señor. Qué horrible libertad, dice. Y es el futuro inevitable para todos los que, por decisión propia, se quieren liberar del gobierno misericordioso de Dios. Ese es el triste final para aquellos que van a practicar y quieren vivir en el orgullo y no reconocer. ¿Sabe qué? El orgullo en el rey no le permitió pedir perdón a Dios. Nos cuesta decir me equivoqué. Nos cuesta. Y guardamos pecados en nuestros corazones. Querido, esto nos tiene que llevar a meditar en cómo estamos caminando. Los cristianos también pueden obtener algún beneficio al observar el contraste que hay entre el rey Usías y nuestro misericordioso Señor Jesucristo. Qué contraste tan enorme que hay ahí, qué diferencia hay. Usías llegó muy alto y cuando alcanzó las alturas no se contentó con lo que Dios había hecho en él. Quería aún más, por lo tanto Dios lo humilló, aislándolo del contacto humano, separándolo de la adoración del templo, retirándolo del ejercicio del poder que una vez había disfrutado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era Dios mismo encarnado. Aunque era Dios encarnado, no se consideraba ser igual a Dios como un premio del que debía jactarse. En cambio, se humilló, dejando de lado el ejercicio constante de su poder divino, permitiendo que lo vieran como un pecador grande y terrible, y hasta permitió que le cortaran del pueblo de Dios mediante una muerte despiadada. Él había estado a las alturas y por causa de nosotros voluntariamente se hundió a sí mismo en las profundidades. Él, el Señor Jesús, es por causa nuestra, quiso sanar nuestro orgullo con el poder de su propio amor propiciatorio. Él es nuestro Señor. Siendo el creador de todo, fue humillado y se humilló hasta lo sumo, pero Dios le levantó. Dios le levantó. Qué increíble. Y preguntas para meditar que tienen ahí ustedes. Medítelas, respóndalas si quiere en el Señor, en la semana. ¿Cuáles fueron las etapas del rey Usías antes de caer en el orgullo? Queridos, nosotros cuando pecamos despiadadamente delante del Señor, podemos contemplar una parte de las consecuencias, pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar ese pecado. ¿Cómo se describe la relación de Usías con Dios antes de su caída? Era maravillosa. No te descuides, hermano. Creo que Samuel Pérez Millo, si mal no me equivoco, decía que cómo poder saber que un creyente era creyente. Así lo dijo. Y estábamos todos, yo haberlo escuchado, ¿sí? Y él decía que había una de las evidencias, y decía que una de las evidencias que uno era creyente era que podía amar a sus hermanos. Basándose en Primera de Juan. Amar a nuestros hermanos. Y si le fallamos, suplicar su perdón. Y se vuelve a restaurar la comunión. ¿Eres capaz de hacer eso, hermanos? ¿Puedes meditar en tu corazón ahora si le has fallado a algún hermano y no le has pedido perdón? ¿Tienes algo en tu corazón que está contaminando?
la adoración al Señor. Analiza tu corazón y que sea el Espíritu Santo guiándote para ir donde el hermano o hermana y suplicar su perdón. Usted podrá ver ahí las preguntas después, pero vemos hasta dónde el rey Usías quiso llegar. Y fue evidente a todo Judá su gran pecado porque lo tenía en la frente y no podía ocultarlo. Y murió en una casa de libertad. Oramos. Nuestro Padre, qué difícil es para nosotros poder reconocer, Señor, muchas veces nuestros pecados. Padre, qué feliz es la oración que dijo el Señor cuando decía, Padre, perdona nuestros pecados, perdona a los que nos ofenden. Nuestro Padre, te suplicamos en esta hora que como iglesia podamos humillarnos delante de tu presencia, podamos buscar tu rostro constantemente y saber, Padre, y poder entender y poder reconocer que tenemos pecados respetables en nuestros corazones. Ya hemos visto varios de estos pecados que tanto daño nos hacen, Padre. Señor, si hemos pecado delante de ti contra nuestros hermanos, danos valentía para pedirles perdón. Y que podamos, Señor, adorar libremente, poder levantar, como dice Pablo a Timoteo, que los hombres puedan levantar sus manos sin ira ni contiendas. Padre, ahora vamos a cantar. Y te suplico que a través de tu Santo Espíritu puedes examinar nuestros corazones, para que nuestra adoración no vaya atrofiada delante de tu presencia. Señor, gracias porque podemos llegar a pensar, y así lo dice tu palabra, que tú todo lo conoces de nosotros. Entonces eso nos debe de dar, Padre, a entender que debemos de estar delante de ti en santidad constantemente. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Y yo te suplico que sigas trabajando en nuestros corazones para que podamos, Señor, ser hallados fieles. Como Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.